más, qué mejor poder tener ante mi tremenda, capaz que ignorancia o la pronunciación, a Rabino Dr. Fischel Slagen, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, experto en bioética, miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano. Rabino, ¿cómo está usted? Fernando Pozzi y todo el equipo de Marca Registrada le saluda. Muy buenos días, muchas gracias por contactarse, un saludo a toda la audiencia. Yo, discúlpeme, por favor, la palabra exacta, Pesaj. La palabra exacta, pesa, como si tuviera un tilde en la E, claro, pesa, que quiere decir saltearse, en conmemoración a la última de las 10 plagas que Dios le imprime a los egipcios para que dejen salir al pueblo de Israel de la esclavitud, para que los libere, que fue la muerte de los primogénitos, y que Dios le comanda a Moisés que los judíos pinten las jambas de sus casas con sangre de cordero, que era el cordero pascual que se comía, que se iba a comer, ¿no es cierto?, para que saltee el ángel de la muerte las casas de los judíos. Entonces, en conmemoración de ello, se llama Pesaj, que es saltearse, que fue la última de las 10 plagas, en virtud de la cual el faraón libera finalmente al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. La verdad que para nosotros toda la mesa se queda acá escuchando la palabra, y yo creo que no deja de ser más que interesante, ¿no? Por supuesto, cómo lo va relatando este relato que hay sobre lo que es, bueno, ahora viene la Pascua, ¿no? La Pascua judía, hebrea, los cristianos hablamos el tema de lenguas, ¿no? De distintas Pascuas de Resurrección, y me parece, usted habló justamente de la liberación. Sí, correcto. Yo quiero, es una pregunta capaz que va más allá, ¿no? Y yo pido mil disculpas si me meto en un tema que capaz que no sería el conveniente, pero ¿somos libres esclavos? ¿Somos esclavos libres? Bueno, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. A ver, la respuesta a ello, ¿me escucha? Sí, atentamente. Ahí está, perfecto, ahí está. La respuesta a ello la da exactamente, justamente en el Éxodo. Usted habló del Éxodo, el libro del Éxodo, del Pentateuco. En el capítulo 6, en el versículo 6 y 7, que son las 4 expresiones libertarias. Cuando Dios dice, yo los sacaré a ustedes de Egipto, los salvaré, los redimiré y los tomaré como pueblo para mí. Las 3 primeras expresiones libertarias, que es los sacaré, los salvaré y los redimiré, claramente es un hacer de Dios para con el pueblo. Ahora, la última, que es yo los tomaré como pueblo para mí, tiene que ver con una acción que el pueblo debe hacer, que es aceptar a Dios. Y esa es la diferencia, justamente esos versículos marcan la diferencia entre lo que es la liberación reducido a la salvación física, a la autonomía, ¿no es cierto?, de la persona, pero que luego puede estar abandonado a sus pulsiones, a sus tendencias, a sus intereses. Pero la última parte, que es yo los tomaré como pueblo para mí, tiene que ver con el hecho de que Dios sea aceptado por el pueblo para vivir de acuerdo a su ley, que ya excede lo que es la liberación autónoma y se transforma en lo que se llama una redención. La redención justamente es la máxima expresión de la liberación, que supera la física, sino que ya es incluso la liberación de todo dominio, incluso de sí mismo. Es decir, lo que se llama la liberación heterónoma, cuando el ser humano responde a una ley trascendente y no se somete, no necesariamente a otros, sino a sus propias pulsiones, intereses, deseos, belleza, puede ser también. Es decir, la libertad ya no es un medio, sino es un fin en sí mismo, cuando se transforma la salvación en redención, porque demanda la participación activa del hombre para ello,
como dije antes, distinguiendo la libertad como autonomía de la libertad como heteronomía. Si nos vamos a la parte bíblica, yo creo que la traducción, la explicación da lo que usted está diciendo, Rabino, de esta manera. Pero ahora yo le pregunto hoy, en mi siglo, en mi día, en esta hora, en este momento, ¿yo soy libre? Bueno, este mensaje es tan potente, es tan vigente, que por sobre todo se aplica a nuestros días, porque hoy un ciudadano podría arrogarse la libertad física, la autonomía, pero muy difícilmente puede arrogarse la libertad como heteronomía, porque todavía sigue esclavo de conductas condicionadas por otros, condicionadas por determinados intereses políticos, intereses personales, lo vemos en las redes, ¿no? La belleza, la juventud, el rating, la fama, son todas variables a través del cual la persona hoy se esclaviza. La tecnología, ni hablar del uso de redes, como dije antes, y de sistemas digitales. Es decir, el hombre hoy sigue siendo esclavo de sí mismo, de sus deseos, incluso de su propia razón también. Ese es el mensaje hoy, por sobre todo vigente, de la diferencia que hacemos en Pesaj entre libertad física y redención, es decir, entre autonomía y heteronomía. Es decir, cuando la voluntad del sujeto no está condicionada ni siquiera a su naturaleza, en donde el valor reside en la conducta obligada del sujeto, pero por una ley trascendente, que trasciende incluso a sus propios deseos, pasiones, racionalidades, intereses, que trasciende a sí mismo. Hoy, por sobre todo, este mensaje es más vigente que nunca. Claro. El ser de Pesaj significa orden en su aceptación como procedimiento. Nosotros cuando hablamos de orden, y justamente trato de poder poner las palabras justas, orden y libertad. Cuando hablamos de orden, parecería que fue una mala palabra en este momento en nuestro país, porque parece que fuera represión. Orden es represión. Libertad, la libertad la podría tener yo, pero si no tuviera a los que me llevan de un lado para otro por la necesidad que estoy teniendo. Entonces digo, si yo tengo un orden, como es ceder, significa orden, el Pesaj, que es el procedimiento a lo que la frase completa se transfiere a un orden pascual, a lo que voy, al origen bíblico, y lo que yo quiero, la libertad para mí, para mi gente, para mi pueblo, como lo que hizo en su momento, ¿sí? Dios, que le dio la posibilidad de que sean libres. Yo en la actualidad o vivo en otro aspecto, o el orden no lo tengo y la libertad tampoco, porque no me dejan, porque lo tengo cuestionado esa libertad. Correcto, claro. Hoy de hecho se está también hablando de hasta dónde tengo la primera y más primitiva de las libertades, que es la autonomía. Una persona que no tiene para comer, una persona que tiene una calidad de vida paupérrima, por debajo del límite de la pobreza, bueno, difícilmente pueda ser ni siquiera autónomo, ni hablar de redención, ni siquiera autónomo. Claro, es decir, para llegar, ¿cuál es el mensaje? Para llegar a la redención, primero hay que lograr también la libertad autónoma, la libertad física, la libertad de que uno pueda decidir por sí mismo, mientras que uno sea esclavo de aquellas necesidades básicas insatisfechas, bueno, muy difícilmente va a poder llegar a la redención. Es decir, hoy estamos hablando de que hay mucha gente, por sobre todo en nuestro país, que ni siquiera tiene esa libertad más primitiva y más básica, porque no tiene la capacidad de decidir, no solamente en cuanto a sus recursos, sino también en cuanto a sus recursos no físicos, sino también intelectuales, ¿no? El martes 28 de marzo se va a llevar a cabo con este eslogan: fuimos esclavos, somos libres, en pregunta. Usted es el disertante, ¿sí? De las 16 horas, la modalidad es virtual. Me parece que está bárbaro, ¿sí? Poder llevar
y conocer un poquito más todo lo que se realiza, ¿sí? Es una inscripción gratuita también para todos. Y dígame, Rabino, y yo creo que obviamente teniendo la posibilidad de ya varias veces tenerlo al aire, para nosotros es un honor de tenerlo en la radio, sabiendo que llegamos a tantas localidades vecinas. Agradecido soy yo, por favor. Por favor, ¿cómo suena, no? Porque yo le estaría hablando como a mis hijas. Decime la verdad, porque vuelvo otra vez a lo mismo. La libertad es una libertad acotada a la situación que vivimos, y no soy libre del todo, porque sigo siendo esclavo de todos los días, de levantarme a las 6, de poder llegar a fin de mes, de poder darle de comer a mis hijos, de poder vestirlos, de poder darle, y vivo esa esclavitud que parecería que fuera una metáfora, pero es la esclavitud de todos los días. Es muy interesante esto, lo que usted está diciendo, porque justamente, ¿cómo define Aristóteles el esclavo? Aquella persona que no decide por sí mismo ni tiene el poder para decidir por sí mismo. Cuando yo salgo de mi casa temprano en la mañana para ir al trabajo y yo no puedo decidir por mí mismo, aún bajo mi propia voluntad de querer llegar al trabajo temprano, y me encuentro con 68 piquetes que me hacen perder no solamente el día de trabajo, sino también me hacen perder dinero, entonces yo soy rehén o esclavo de una situación que contra mi voluntad no solamente me cercena, por ejemplo, el derecho a circular, ¿no es cierto?, sino que también me coarta mi libertad para implementar mi voluntad. Con lo cual estamos hablando de el cercenamiento de la libertad más básica. Eso, las cuestiones que se viven, y estamos hablando de las cuestiones que se viven, por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de forma cotidiana. Ni hablar de, por ejemplo, personas que hoy, por poner un caso bien coyuntural, hace una semana que no tienen luz, en donde la calidad de vida termina siendo paupérrima. Si no hay luz, no hay agua en los edificios, ¿no es cierto? Nadie responde por eso, nadie se hace cargo de eso. Entonces, hoy nosotros somos no solamente ya esclavos de nuestras pasiones, intereses políticos, deseos, sino literalmente esclavos de intereses ajenos y de manejos ajenos. Porque no hay, o sea, no hay nada más manifiesto como esclavo que una persona que está a merced, en todo su sentido más laxo de la palabra, a merced de, como si fuera una materia que está desnuda y justamente ofrecida a quien quiera vulnerarla, de una persona, por ejemplo, mayor, que vive en un 10º piso y hace una semana que no tiene luz y por ello no tiene agua. Y está a merced de que quienes tengan la responsabilidad de mantener un servicio eléctrico normalizado y regular, no lo hacen. Claro. Y de eso depende la vida de esa persona, ni hablar de los que son electrodependientes y necesitan respiración artificial o necesitan de la energía eléctrica para subsistir incluso médicamente, ni hablar de esas personas, ¿no es cierto? Entonces, eso realmente es la manifestación moderna de la esclavitud. Qué interesante. Bueno, a partir del martes 28, ¿a partir de qué hora, Rabino? La conferencia se habilita, la conferencia es virtual, está colgada en un campus. Bien. Y la conferencia se habilita el martes 28 a las 16 horas. Bien. Y durante una semana, durante la semana siguiente, pueden escucharla y verla, digamos, en cualquier momento, cuantas veces quieran y desde cualquier lugar, porque simplemente es virtual y la inscripción es gratuita. Y nosotros agradeciéndole esta posibilidad de tenerlo en el aire de la radio. 10 años del Papa Francisco, 10 años de pontificado, 10 años que se lo espera en Argentina, 10 años donde después de 10 años dice, yo quiero ir, el tema es que si me dejan. ¿Cómo, Francisco? ¿Entonces somos esclavos también de eso? No, yo no soy quien ni siquiera soy católico, con lo cual no soy quien para
para interpretar las palabras del sumo pontífice de la Iglesia Católica. Sí, y por supuesto, tal como lo publiqué y lo manifesté personalmente en el excelente acto que se desarrolló en la Cancillería Argentina, organizado por el CUDES, por ACDE y otras organizaciones, en conmemoración de los 10 años del pontificado de Francisco. Francisco, obviamente, ha sido durante estos 10 años muy gravitante en la Argentina en su condición de primer connacional sumo pontífice de la Iglesia Católica. Ahora, en el contexto del diálogo interreligioso en el que yo actúo, Francisco marcó muy clara y contundentemente un compromiso de la Iglesia Católica con la apertura, con la visibilidad y el encuentro constructivo, hasta tal punto que él, no solamente en sus documentos Fratelli Tutti, Laudato Si y Lumen Fidei, sino que en el 2016 él aprobó los nuevos estatutos de la Pontificia Academia para la Vida, que es la Academia de Ciencias Bioéticas del Vaticano, estableciendo que la selección y designación de sus miembros no tiene que tener ninguna discriminación religiosa y que sea exclusivamente por su calidad académica y la integridad personal. Yo en el 2017 fui designado por el Papa Francisco miembro titular de esta academia, y de hecho soy el primer rabino designado miembro titular de este máximo organismo en bioética, y por eso, como yo dije, soy prueba de su coherencia, tanto en palabra como en actos, sobre este encuentro constructivo interreligioso. Y eso, gracias a Dios, dio frutos por la actuación de distintos bioeticistas de distintos credos aquí en la Argentina, produciendo, por ejemplo, en el 2020, el marco bioético de las religiones monoteístas en ocasión del COVID-19, que no era otra cosa que el protocolo de triage y de asignación de recursos vitales bajo estándares éticos internacionales, el cual tuvo el beneplácito de la legislatura porteña y, gracias a Dios, se aplicó aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para saber cómo tenía que ser el sistema de triage para la atención de los pacientes y la asignación de recursos vitales, como por ejemplo respiradores, cuando no alcanzaba para todos. Otro resultado de esta renovación de los estatutos fue un acuerdo histórico a nivel internacional y que se refrendó nacionalmente entre el judaísmo, el cristianismo y el islam, conocido como la Declaración de las Religiones Monoteístas Abrámicas sobre cuestiones del final de vida, ofreciendo alternativas mucho más dignas para la vida humana, como por ejemplo los cuidados paliativos, y no propuestas frente a propuestas eutanásicas o veterinarias. Otras cuestiones también son documentos y tratados que hemos hecho y convenios que hizo la Academia Pontificia con empresas más altas empresas de tecnología a nivel mundial como IBM y Microsoft sobre la demanda de una ética para el uso de la inteligencia artificial, de la biotecnología, de la edición genómica. La verdad que en ese sentido Francisco fue un punto de inflexión. Qué interesante escucharlo, Rabino. Desde ya nosotros le agradecemos mucho estos minutos, sí, teniendo en cuenta que bueno, el 28 de marzo van a estar, y usted va a ser el disertante sobre "Fuimos esclavos, somos libres". Le quiero hacer una pregunta, capaz que sacándolo un poco, descontracturando la charla. ¿Qué es el vino kosher? ¿Qué es el vino? El vino kosher. Sí. Bueno, en principio, kosher en hebreo quiere decir apto, ¿no es cierto? Y es una palabra que se utiliza para saber si determinados alimentos o determinadas sustancias son aptas para ser ingeridas por un judío de acuerdo a las leyes dietarias de la Torá, es decir, a las leyes dietarias del Pentateuco. Bueno. ¿No es cierto? En el Pentateuco nos dice, por ejemplo, que no se pueden comer insectos, que no se puede comer cerdo, que no se puede comer animales que no sean rumiantes y con pezuña partida, que no se pueden comer, por ejemplo,
peces que no tengan aletas y escamas a la vez, por ejemplo, frutos de mar está prohibido comer. Entonces, kosher quiere decir que es apto para ser ingerido por un judío de acuerdo a las leyes dietarias. El vino, como un alimento más o una sustancia ingerible más, tiene que tener cierto procedimiento para que sea apto, por sobre todo por el tratamiento del mosto y cómo se prepara el vino, ¿no es cierto?, para asegurarse que, por ejemplo, no tengan determinada actividad o carga microbiológica, ¿no es cierto? Por eso muchas veces el vino kosher es un vino hervido, otras veces no, de acuerdo al proceso, pero lo que quiere decir es que es un vino apto de acuerdo a las leyes bíblicas. Vino kosher. ¿Y una agada? Agadá quiere decir narración, que es la narración, es el texto que se lee en el Seder de Pesaj, es decir, en el orden de la cena pascual se lee la narración del éxodo del pueblo judío. Agadá quiere decir narración, ¿no es cierto? Viene del verbo leagid, que quiere decir decir, es el decir, es la narración que se lee en el Seder de Pesaj, en el orden que se hace en la cena pascual. Eso quiere decir Agadá, que se narra básicamente la salida de Egipto, ¿no es cierto? Y después se terminan leyendo salmos y alabanzas, tal cual. Qué interesante, la verdad que es súper interesante. Vino kosher, que está bien así, ¿sí? Como se pronuncia en esa mesa preparada para la celebración del Seder del Pesaj. Y en ese Seder, justamente, te toman 4 copas de vino en conmemoración de esas 4 expresiones libertarias que habíamos comenzado en nuestra charla. Bárbaro. Claro. Bárbaro. La verdad que para nosotros es bárbaro tenerlo con nosotros en estos momentos, porque tengo mensajes, se van comunicando, tengo también obviamente religión judía que nos comunican y nos dicen, habla bien, me dice kosher, sí, me quedé con eso, pero claro, está bárbaro. Está la matzá, que es el pan ácimo, porque durante toda la festividad de Pesaj, que son 7 días en Israel y 8 días en la diáspora, está prohibido comer todo elemento leudado, o sea, todo tipo de harina y cereal está totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque justamente eso es una prohibición divina, justamente, y hay varias explicaciones. Una de las explicaciones es porque los judíos, cuando tuvieron que salir con suma premura de Egipto, no llegaron a leudar el pan. Pero otra explicación mucho más profunda y en relación con este carácter libertario y manumisor de la festividad, es que justamente la idea es que la persona se saque de encima lo leudante, lo que infla, el orgullo, y que seamos más humildes para realmente poder encontrar la libertad y poder saber qué cosa nos está esclavizando. Qué bueno, que la verdad que lo voy a tener como ejemplo ahora con varios que están un poquito, ¿sí? Con mucho más gorditos son y son los gordos, pero bueno. Rabino, le agradezco muchísimo, gracias por su paciencia ante mi ignorancia, gracias por darnos estas explicaciones que son más que interesantes, que tengamos esta cultura, obviamente, que no deja de ser importante para todo lo que es tanto el pueblo judío como para los cristianos, también entrando en la Cuaresma para recibir las Pascuas. Desde ya, muchísimas, pero muchísimas gracias, y estaremos en contacto con otros temas que son más que importantes también, y no deja de ser importante, sabiendo que hace unos días se conmemoró también otro aniversario más de la voladura de la Embajada de Israel. Desde ya, el agradecimiento es mío, a vuestra disposición, y por supuesto para toda la Grey cristiana, que tengan unas muy muy felices Pascuas. Siempre Pascuas y Pesaj caen en fechas muy similares, porque claro, justamente las Pascuas cristianas se dan durante Pesaj, cuando Jesús en la última cena reparte el pan. Eso que reparte es matzá, porque él estaba en Pesaj, con lo cual siempre él estaba haciendo justamente el Seder de Pesaj. Por eso siempre cae en una fecha bastante próxima, porque si bien el judaísmo tiene el calendario lunar respecto del calendario solar, que es el gregoriano,
siempre caen o se superponen o caen con muy, muy poquitos días de diferencia. Rabino, muchísimas, pero muchísimas gracias. A ustedes, bendiciones para todos. Muchas gracias. Bueno, así hablamos con el rabino doctor Fischel Slage, profesor y investigador de la Universidad de Buenos Aires, experto de bioética, miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano. Sí, la verdad que es bárbaro porque